los recursos, comprar pasaje para estar presente, especialmente en esta función. Teresa, ¿cuál es la impresión después de 50 años de verte en el planeta Vía? Potente, me emociona mucho tu escena también. Sí, bueno, realmente cuando yo vi la primera vez la película en Antofagasta, era diferente porque era la primera vez que yo hacía cine, no había hecho jamás una película, hacía teatro, sí, desde hace varios años. Y claro, es diferente porque la veía por primera vez, entonces uno como que trataba de captar todo. Pero ahora estaba como más tranquila. Y realmente estoy muy conmocionada porque, primero por la calidad artística del material, que yo vi realmente una película que está hecha con mucho amor. Hay una cosa, es algo bien increíble lo que me pasa, pero resulta de que ahora cuando miraba la película veía aparecer a los actores, veía las acciones, pero también se produce en la película algo mágico, y es la participación del pueblo. Y cómo ellos, Pablo, los dos realmente hicieron una maravilla, porque la gente del pueblo era parte de eso que estaba pasando, era verdad. Y eran los mejores actores del mundo. Yo realmente estoy muy feliz de haber venido. Estoy feliz de haberlos visto a ustedes nuevamente después de tantos años, porque nunca nos vimos entre medio. Y era muy fuerte la emoción, pero yo me quedo con que es realmente es una obra de arte del teatro chileno, porque eran mucho menos los recursos tecnológicos que tenían, pero pienso que era la calidad de los directores que hicieron esto, y Lucho Alarcón, Alejandro Cohen, que excelentes actores y realmente, bueno, y toda la gente que participaba parecía que todos eran actores, y como le digo yo, realmente no puedo abrir más palabras porque estoy muy conmocionada y estoy feliz de haber venido. Estoy feliz. Pablo, tus impresiones, como después de haber visto la película, me impresionó mucho lo que dijiste antes, como la asociación que tenías con esta película, algo como triste, ¿no? Como oscuro. Ahora, de haberla visto en este contexto también, ¿cuál es tu impresión? Me quedo con lo que dice Teresa, ¿no? Con esa emoción que le da a ella, porque yo he visto la película muchas veces, la monté, después la película se olvidó, después volvió, y realmente este último tiempo yo tenía un contacto muy estrecho con la película, entonces como que ya he tenido tiempo de soltar las emociones, y nada, tan linda la película, sobre todo que empieza medio así y después se va apuntalando y termina de lo más bien, encuentro. O sea, es muy bonito el documental final, porque y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hicieron de restauración, porque en realidad incluso la primera vez que se vio no se veía tan bien ese documental final, y
y pasó ahí, pasó y tocó que nosotros estábamos en el momento, estábamos en el pueblo y pasaba esto, esta especie de carnaval que hay al final. Y qué bien se integra, ¿no? Y es perfecto. Y, bueno, todo en esta película pasó un poco así. Todo pasaba, todo se nos iba dando y iba fluyendo hasta que nos cayó el mazazo justo al día después del estreno. O sea, como que nos dejaron alguna fuerza rara, superior, nos dejó hacer la película y estrenarla. Y ahí, ¡guácate!, cayó. Y ahora, fantástico, ¿no? Porque está reviviendo no como este testimonio del horror, sino como una buena película. Aló. A ver, de paso, yo creo que no sé si tu sensación, Pablo, pero creo que esta fue la mejor exhibición de la película. La reacción del público, lejos. Piensen ustedes que cuando se estrena la película es en medio del golpe, entonces la gente no se atrevía a nada, ni a aplaudir, ni nada. Entonces todo era tenso, todo era otra cosa. Por primera vez se ve la película con tranquilidad, ¿no es cierto?, con soltura. Y fue maravillosa la reacción de todos ustedes, ¿no? Les quería contar que eso de las magias, cosas mágicas que se produjeron, que decía Pablo, ¿no?, fueron muchas. Y una muy importante que tiene que ver con el final, ese documental final, donde se ven a los personajes reales que viven allá. Bueno, nosotros nos costó mucho elegir el lugar de filmación porque en la prensa que encontramos no decía exactamente dónde había ocurrido esto. Hablaban de un pueblo al interior. No sabíamos dónde había ocurrido. Y buscamos ese pueblo hasta que dimos con Caspana y nos gustó Caspana. Dijimos, aquí podemos, ya que no podemos seguir buscando, hay que filmar en algún lugar. Y dijimos, filmemos aquí en Caspana. Es precioso, es ideal para la historia. Y empezamos a filmar. Y como a mitad de la filmación, cuando la gente de Caspana nos empezó a adoptar como amigos, ahí alguien se enteró, yo no sé quién se enteró, no me acuerdo, no tengo idea, pero alguien se enteró que había gente que era de aquí y que había vivido la experiencia porque había ocurrido ahí. Entonces se nos ocurrió ahí con Pablo decir, esta película tenemos que terminarla con un documental, ¿no es cierto?, mostrando a los verdaderos, que todavía había algunos vivos. Y fíjense ustedes que lo que hicimos sin saberlo, nos adelantamos bastante, Pablo, a una cuestión que después se puso muy de moda, que es el docuficción. Después se puso muy de moda esto de combinar documental con ficción. Y nosotros, bueno, por magia, lo hicimos mucho antes. Alejandro, tus impresiones de la película. Después, a mí lo que más ahora viéndola restaurada en pantalla grande, me impresiona mucho las actuaciones tuyas y de Luis. Me parece que como tan bien afiatados, ¿no?, tan naturales, tan auténticos. ¿Qué te pasó viendo la película ahora en estas condiciones? Mira, yo quisiera concretar un poco todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo en el amor. El amor es permanente, es trascendente. Y normalmente cuando se junta un equipo de personas humanas, con un tremendo equipo en que nadie se conoce, el hecho de estar durante un mes, 24 horas, con esos atardeceres, ese frío, ese calor, trabajando juntos, compartiendo juntos, ya se convierte en un solo cuerpo, un grupo de profesionales, un grupo humano en que finalmente fue un acto de amor. Una de las razones es que había, no sé si la palabra es sacrificio, pero sí había mucho esfuerzo. Teníamos problemas de dinero, había dificultades con la alimentación, unos eran vegetarianos,
otros no eran vegetarianos. Y de alguna forma el hecho de pasar noches completas trabajando sin darnos cuenta del esfuerzo es un acto de amor. Y finalmente trasciende 50 años. Son 50 años. Y no deja de ser. Eso sería. Se dice a veces que esta película es como el cierre del nuevo cine chileno, como en método, en espíritu quizá, y también porque después de esta película recién hay un estreno el 79, con Julio comienza en julio justamente, pasan 6 años casi en que no hay estreno de películas chilenas. Quería preguntarles qué opinan como esa idea a Pablo y Silvio, y también un poco cómo fue el rodaje de esta película. Ya había sido el golpe, era un momento muy oscuro para estar en Santiago. No sé cómo habrá sido Caspana, cómo ahora se vivía ese contexto en ese momento del rodaje de la película. También cómo trabajaba el equipo bajo ese contexto. Sí, pues esta película pertenece a la época anterior. En realidad, yo creo que yo lo quiero invitar a ver mañana en el Museo de la Memoria un documental que acabo de terminar sobre la película, 50 años de esta película, porque ahí está contada la historia. Vino el golpe y como un mes después del golpe a mí me llamó Pepe de la Vega por teléfono y me dice, oye, hay alguien que está contratando gente para hacer un largometraje. Y yo dije, ¿pero qué? En este momento un largometraje, ¿qué se le ocurre? Y se juntó, o sea, y Pepe de la Vega llamó a sus amigos, ya Silvio estaba incorporado en ese proyecto, que era un proyecto para hacer otra película, que no tenía nada que ver con esta. Y esa otra película se le cayó a este productor, a Enrique Cud, y de repente Enrique se encontró con que tenía un equipo contratado, la película comprada, todo andando, y no tenía ni directores ni historia. Entonces ahí se nos ocurrió, o sea, de ahí salió la película, y esto pasó un mes y medio después del golpe, y 2 meses después del golpe estábamos en el norte buscando locaciones, explorando esta historia. Esta historia nos la había contado a Jorge Müller y a mí don Pedro de la Barra en Antofagasta. 2 años o 3 años antes, 71, cuando nosotros estábamos filmando a Fidel Castro. Y nos contó esta historia y nos pareció entretenida, pero estábamos en otra, nosotros estábamos en pleno UP, todos éramos del MIR o casi. ¿Sí? Pero entonces no le dimos mucha pelota y reflotó en este momento. Y esto es, pues. Y claro, pertenece absolutamente a la etapa anterior, pertenece al espíritu del que se vivía en el cine chileno durante el UP y no solo en el cine chileno. Entonces, y lo divertido es que nosotros le propusimos esta idea a Enrique Cud, pensando que era lo más apolítico del mundo, que no tenía nada que ver, que no había ningún problema por ese lado. Y ahí, claro, por eso está bien, pertenece a la etapa anterior, pertenece al espíritu anterior. Y quiero precisar que junto con esta película creo que se estrenó otra. Gracias al Forastero. Forastero, sí, que no vi. Me gustaría agregar a eso el momento en que se decide hacer... a ver, Enrique Cud había peleado en realidad con el otro director. Entonces nos reúne a todas las personas que tenía contratadas. Entonces esa reunión no se me olvidó nunca en la vida. Nos dice, bueno, yo tengo a ustedes que son los mejores técnicos de Chile, hoy día los tengo contratados. Lo único que me falta para hacer la película, y tengo el material ahí importado, tengo las cámaras, tengo todo. Lo único que me falta a mí es una historia y un director. Ya no le faltaba nada. Entonces dice, así que preséntenme una historia y ustedes mismos eligen al director.
Eso fue, ¿te acuerdas? Súper democrático. ¿Ah? Ya, y ahí nos quedamos todos, imagínense nosotros, por primera vez vamos a hacer una película nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí Pablo y que se recordaron esta historia. Entonces todos dijimos, sí, eso al productor le va a gustar, hay una violación y qué sé yo, le va a gustar. ¿Y quién dirige? Entonces ahí empezamos todos a hablar, ¿quién dirige? Como que nadie se atrevía. Entonces de repente apareció la idea de que hubiera 2 directores. Pablo, pegado con los actores, viendo la actuación principalmente, y yo viendo movimientos de cámara, la actuación de la cámara, la luz, la fotografía, ¿no? Etc. Y de ahí surge el por qué hay 2 directores. Teresa, tú formas parte de una generación muy importante de actores que surgieron en el norte de Antofagasta, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde estaba Pedro Lavarra justamente. Bueno, tu esposo Ángel Latu trabajó en Caliche Sangriento, donde Silvio fue director de fotografía también. Hay como unos cruces ahí también. Y quería preguntarte cómo llega este ofrecimiento de trabajar en esta película. Vamos. Bueno, yo trabajaba ya en el teatro de la universidad. También ya sabía de la historia, de dónde venía la historia de la película. Y llegaron a Antofagasta, que iban a hacer un casting, ¿no? Andaban buscando actores, actrices. Yo jamás había trabajado en cine, nunca. Y resulta de que hicieron un casting, ayudé, me acuerdo, a elegir a la chica que iba a ser como protagonista, que era una alumna de un colegio, y al final quedé en ese casting ayudando a buscar el otro casting. Y realmente yo ya, digamos, tenía una experiencia como actriz, pero de teatro, que es bastante diferente a, digamos, actuar en una película, ¿no? Y así fue como me embarqué y realmente sin mayor experiencia en cine, sin ninguna experiencia en cine, con muchas ganas de conocerlo. Y fue un trabajo difícil para mí, fue realmente difícil. Pero yo había aprendido con el maestro que uno tenía que realmente atreverse a hacer cosas nuevas, y para mí fue como muy enriquecedor. Yo después de ahí yo no he hecho mucho cine durante mi vida, sino que ahora último como que me han llegado 2 o 3 propuestas que han sido bien interesantes y las he hecho, pero no más allá. Pero esta película realmente a mí me sirvió para poder seguir trabajando. Yo honestamente le digo, a mí me daba un poco miedo actuar, ¿ah? Y después de eso, cuando había casting, yo generalmente no iba. Pero en este salí y yo hoy día me siento feliz de haber venido y de haberme visto hace tanto tiempo. Y pienso que no lo hice tan mal, ¿eh? Gracias. Sí, Alejandro, como tu experiencia en esta película, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo recuerdas haber llegado a hacerla, a participar, a protagonizarla? Mira, bueno, los directores me llamaron para hacer el reparto y yo partí después, o sea, ellos partieron antes que yo tenía un compromiso en el teatro y nos pusimos de acuerdo con respecto a la fecha. Yo creo que partí unos 20 días después que ellos iniciaron la filmación. Y recibo, en ese minuto obviamente estamos hablando del año 74, difícilmente nos podíamos comunicar por teléfono, ¿no? Y lo único que me dijeron, Cohen, por favor, trae plata y celuloide. La historia es un poquito larga y no les voy a dar la lata, pero resulta que llegué, me dieron el dinero, me dieron el celuloide
pero cuando llegué a Caspana llegué sin un peso. Pasaron muchas cosas entre medio, ¿no? Y claro, entonces claro, fue un problema porque llegué sin dinero y estaban como así, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y la experiencia, el trabajo en realidad fue divino, divino. Yo un poco volviendo al inicio de lo que contaba al principio, fue tanta la espontaneidad. Por ejemplo, voy a poner una pequeña anécdota, que son muchas, ¿no? Y todos tenemos. Pero voy a contar la última anécdota a propósito de que no había celuloide, ¿no? La última escena la dejamos, o sea, la escena de la violación la dejamos para el final, ¿verdad? Ya. Una escena complicada, muy, muy complicada, pero gran parte de lo complicado era que no había cinta, no había celuloide. Entonces, los directores nos llamaron, ¿no? a Carriño, ¿cómo se llama? Carrillo, ¿no? Nos juntaron a los dos, nos hablaron con mucha paciencia, con mucho cariño, y nos dicen, chiquillos, esta toma complejísima, si ustedes se fijan en una sola toma, es porque no hay más celuloide. De modo que aquí la tenemos que hacer a la primera, y no hay más. Primero era el compromiso, ¿no? Porque normalmente uno hace 5x1, 20x1, 50x1, pero aquí no había ninguna posibilidad. Y lo hicimos. Prácticamente no hubo ensayo, sobre todo para proteger a la niña, ¿no? Que la cuidamos mucho, ¿no? De no crearle ningún tipo de situación complicada. De modo que prácticamente no hicimos un ensayo. Ese es el trabajo que nos comprometió a todos durante toda la filmación. Y de verdad, si hay algo que me queda, y me queda muy presente, sobre todo posteriormente con Paul, ¿no? El hecho de hacer esta elongación, ¿no? Esta nueva generación de lo que significa el trabajo, convertirlo en un documental y seguir a rememorar nuevamente, junto con Pablo y su pareja, que tuvimos el placer de poder compartir, digamos, esta grabación. Entonces, y todo el trabajo, hay mucho trabajo por parte de ambos, y Pablo, ¿no? Esta insistencia, esta perseverancia de convertirlo en lo que es hoy. De verdad, muchas gracias. Quiero agregar una cosita muy corta sobre lo que contaba Alejandro, de que no había celuloide y que se filma esa escena con muy poco celuloide. Por un lado, no solo el hecho de la actuación, ¿no? De que sí, tenía que salir. La cámara de Jorge, ¿no? Es una cámara en mano que persigue a toda velocidad. ¿Ustedes creen que era como se hace ahora con Steadicam, que sé yo? No, cámara así nomás en mano, y es perfecto. Él era un gran camarógrafo, quizás el mejor que yo he conocido, de verdad. Pero otro detallito es que cuando el momento en que Lucho Alarcón, Carrillo, le pone la soga a Cohen en esa escena, ¿no? Y Carrillo se para arriba de las piedras, ¿no? Y bueno, termina cayéndose al otro lado, ¿no es cierto? No estaba pensado eso, que se cayera al otro lado. Pero se cayó de verdad. Entonces, ¿te acuerdas? Dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a repetir. No, pues si no hay celuloide. Tenemos que cambiar el plano de filmación que teníamos para seguir la continuidad de esa caída.
La última pregunta, quizás la más difícil por la emoción que implica, pero bueno, ya adelantaste un poco, Silvio, pero ¿cómo recuerdan a Jorge y a Carmen en ese rodaje? Tú dijiste ya que Jorge era posiblemente el mejor camarógrafo que tú conociste, hay muchos ejemplos de eso, de su trabajo, pero un recuerdo de ellos durante el rodaje. A ver, yo no tuve una relación así a ese nivel con ellos, porque yo estaba metido en la cámara como loco constantemente, ¿no? Entonces, con Jorge sí tenía la relación de que era un gran camarógrafo y yo estaba fascinado de contar con alguien así, ¿no? Y yo veía que era un hombre buenísimo, una persona maravillosa, ¿no? Un ser... yo lo veía flotar en realidad, ¿no? Como persona flotaba y como camarógrafo flotaba, las dos cosas. Y Carmen Bueno la conocí mucho menos en realidad porque ella estaba más lejos y nunca me relacioné con ella. Así, bueno, eres tú el que sabe muchísimo más que yo. Y bueno, la Carmen era una lucecita, ¿no? Era como un sol donde estaba, alumbraba. Era linda, era amorosa, era simpática, era divertida, era inteligente, las tenía todas. Ella es divertido porque la pareja de ellos nació con la película. No eran pololos, no eran pareja antes. Y algo pasó pocos días antes de que partiéramos al norte. La cosa es que de repente salieron con que se querían ir juntos en el camión del equipo. O sea, el camión que llevaba el equipo, 2 días de viaje y sus noches, un camión 3/4 que era duro, espantoso. Ahí se fueron ellos con el chofer. Y claro, a partir de eso se convirtieron en la pareja perfecta, porque los dos eran lindos, grandes, simpáticos, divertidos, y como que estaban hechos uno para el otro, convergieron ahí. Y la Carmen, bueno, hacía continuidad y hacía las claquetas y estaba ahí y hizo mucho más que continuidad que las claquetas, por supuesto. O sea, como que le dio clima a la película, le dio ese espíritu, le dio una risa. Yo no me acuerdo de nada malo de la película. Estuvo llena de problemas la película, pero no me pregunten cuáles porque no me acuerdo. Me acuerdo de las puras cosas buenas y de la pura simpatía. Y claro, la presencia de la Carmen es absolutamente esencial en esa simpatía, en ese espíritu. Me acordé ahora que hace poco también cuando estábamos investigando cosas para tu película encontramos los papeles de continuidad con la letra de Carmen también. Están resguardados en la Cineteca Nacional y fue muy emocionante darnos cuenta de eso. Sí, bueno, eso es impresionante. O sea, como yo llevo como 2 años trabajando en este proyecto de distintas maneras, qué sé yo, pero hace poco tiempo, hace unos meses, decidimos con Verónica terminar esta película, no hacer este documental que hablaba Alejandro sobre la filmación y sobre lo que pasó después y la historia un poco de estos 50 años. Y estaba terminando este montaje cuando alguien me mandó 2 fotos que eran fotos de Carmen con las claquetas. Y después me encontré con Marcelo y me contó que habían aparecido estos materiales. Moya, de dónde vino, o sea, sé de dónde vino, pero no me acordaba que existía. O sea, lo que apareció fueron los descartes de montaje, en realidad. Los descartes de la edición, de la sala de montaje. Y claro, inmediatamente yo dije, pucha, en esos descartes tiene que estar las claquetas, tiene que estar la Carmen. Y tal cual, pues, o sea, aparecieron, no sé, 50, 60 pedacitos, trocitos que vienen antes de las tomas, que es cuando se hace la claqueta, se identifica la toma. Y el juego con las claquetas, nosotros teníamos ese recuerdo porque como ellos estaban pololeando, Carmen haciendo la claqueta y el flaco Jorge Müller haciendo la cámara, había una corriente que siempre existía en el momento de hacer las claquetas. O sea, no era puro hacer las claquetas.
había un agregado. Alguien se acordaba que la Carmen decoraba las claquetas, que le ponía florcitas. Desgraciadamente yo no encontré eso, pero sí, pues recuerdo que era así. Fue absolutamente impresionante encontrar ese material porque, bueno, ustedes lo van a ver si van a ver el documental mañana, es tenerlos vivos, es la magia del cine, que es revivir a la gente. Sí. Bueno, justamente abríamos las latas y salían estos papeles que están con la letra de Carmen, así como nos volvimos a reencontrar con ella. Mañana a las 7 en el Museo de la Memoria, el documental de Pablo, para que lo vayan a ver, otro hito más de estas apariciones incesantes de ellos dos, ¿no? Muchas gracias por este encuentro, por esta función. Y por este nuevo camino que inicia la película. Ya mañana se estará dando en algunas salas de cine de Chile. Así que estamos muy contentos de que la película vuelva a recorrer las salas chilenas. Gracias.